Hola amigos, en el siguiente video tutorial les estaremos hablando sobre las estrategias de pruebas del software y cómo llevarlas a cabo. Pero antes de entrar en el tema es importante definir algunos conceptos. ¿Qué son pruebas? Pruebas son un conjunto de actividades que se definen con anticipación y esto con la finalidad de revisar el software para encontrar posibles errores y corregirlo. ¿Qué son pruebas del software? Las pruebas de software son las investigaciones empíricas y técnicas cuyo objetivo es proporcionar información objetiva e independiente sobre la calidad del producto a la parte interesada. ¿Qué es verificación? Son un conjunto de actividades que aseguran que el software funcione correctamente. Esto va más a la parte del programador, es decir, que lo que el programador realice debe funcionar correctamente. ¿Qué es validación? Son un conjunto de actividades que aseguran que el software construido corresponde con los requisitos del cliente. Esto va más que todo al cliente, es decir, que el software debe realizar todo lo que el cliente desee. ¿Qué son las estrategias de prueba de software? El software se prueba para descubrir errores cometidos sin darse cuenta al realizar su diseño y construcción. ¿Quién lo hace? Los encargados de realizarlo son los jefes del proyecto, los ingenieros de software o los especialistas en pruebas son quienes desarrollan estrategias para la prueba del software. ¿Por qué es importante? Con frecuencia, la prueba requiere una mayor cantidad del esfuerzo dedicado al proyecto que cualquier otra actividad de ingeniería del software. Si se realiza sin un plan, se desperdicia tiempo, se dedica un esfuerzo innecesario y aún peor, es posible que no se detecten errores, por tanto, lo razonable sería establecer una estrategia sistemática para probar el sistema. ¿Cuáles son los pasos? La prueba empieza por lo pequeño y avanza hacia lo grande. Esto significa que en las primeras etapas la prueba se concentra en un solo componente o en un grupo pequeño de componentes relacionados y se aplica para descubrir errores en la lógica de datos y del procesamiento que se ha encapsulado en el componente. Una vez probados los componentes deben integrarse hasta que todo el sistema se haya construido. En este punto se ejecuta una serie de pruebas de alto nivel para descubrir errores en la satisfacción de los requisitos del cliente. A medida que se descubren los errores deben diagnosticarse y corregirse empleando un proceso llamado depuración. ¿Cuál es el producto obtenido? Una especificación de la prueba documenta el enfoque que aplicó el equipo de software a la prueba al definir un plan que detalla una estrategia general y un procedimiento que describe los pasos específicos que se darán y las pruebas que habrán que realizarse. ¿Cómo es la organización para las pruebas del software? El desarrollador del software siempre será el responsable de probar las unidades individuales del programa y asegurar que cada uno realice la función o muestre el comportamiento para el que se diseñó. Para las estrategias de prueba para arquitecturas convencionales del software, sería factible considerar que el proceso de ingeniería del software es equiparable a la espiral que se ilustra en la figura. La prueba de unidad comienza en el vértice de la espiral y se concentra en cada unidad o componente del software, tal como se implementó en el código fuente. La prueba avanza al desplazarse hacia afuera a lo largo de la espiral hasta llegar a la prueba de integración, donde se atiende el diseño y la construcción de la arquitectura del software. Si se recorre otra vuelta hacia afuera, en la espiral se encuentra la prueba de validación, donde se validan los requisitos establecidos como parte del análisis de requisitos del software, comparándoles con el software que se ha construido. Y por último, se llega a la prueba del sistema, donde se prueban como un todo el software y otros elementos del sistema. Para las estrategias de pruebas para arquitecturas orientadas a objetos, las estrategias y las técnicas de pruebas deben ser responsables de las características únicas del software orientado a objetos, probando lo pequeño hasta llegar a lo grande. La estrategia general para el software orientado a objetos tiene una filosofía idéntica a la que se aplica a las arquitecturas convencionales, pero presenta diferencias en el enfoque, ya que se empieza probando lo pequeño y se trabaja hacia el exterior, probando lo grande. Sin embargo, la atención cambia cuando la prueba es pequeña de un módulo individual. ¿Cuáles son los criterios para completar la prueba? Siempre surge una pregunta: ¿cuándo hemos terminado las pruebas? Siempre surgen dos respuestas: nunca, ya que el ingeniero de software automáticamente al entregar el software, el cliente al utilizarlo lo estará probando. Y la otra respuesta es cuando se agota el tiempo o el dinero.
Ahora vamos con las pruebas de validación. Las pruebas de validación empiezan tras la culminación de la prueba de integración. Cuando se han ejercitado los componentes individuales, se ha terminado de ensamblar el software como paquete y se han descubierto y corregido los errores de interfaz. Entre las pruebas de validación se tienen unos criterios que son criterios de la prueba de validación. La validación del software se logra mediante una serie de pruebas que demuestran que se cumple con los requisitos. Un plan de prueba delinea la clase de pruebas que se aplicarán y un procedimiento de prueba define los casos de prueba específicas. Tanto el plan como el procedimiento se diseñan para asegurar que se satisfagan todos los requisitos funcionales, que se alcancen todas las características de comportamiento, que la documentación sea correcta y que se cumpla también con todos los requisitos de facilidad de uso y otros requisitos especificados, por ejemplo, portabilidad, compatibilidad, recuperación de errores, facilidad de mantenimiento. En la revisión de la configuración, este es un elemento importante del proceso de validación. Su objetivo es asegurar que todos los elementos de la configuración del software se hayan desarrollado apropiadamente, estén catalogados y tengan el detalle suficiente para reforzar la fase de soporte del ciclo de vida del software. Las pruebas alfa y beta. Si el software se desarrolla como un producto que usarán muchos clientes, no es práctico realizar pruebas de aceptación formales para cada uno. La mayoría de los constructores de productos de software emplean procesos llamados prueba alfa y prueba beta para descubrir errores que solo el usuario final podría detectar. Los usuarios finales son quienes aplican la prueba alfa en el lugar de trabajo del desarrollador. El software se utiliza en un entorno natural mientras el desarrollador mira sobre el hombro de los usuarios típicos y registra los errores y problemas del uso. Las pruebas beta se aplican en lugar de trabajo de los usuarios finales. Esta es la diferencia con la prueba alfa. Por lo general, el desarrollador no está. Por lo tanto, la prueba beta es una aplicación en vivo del software en un entorno que no controla el desarrollador. Ahora vienen las pruebas del sistema. Estas pruebas están más allá del alcance del proceso del software y no las realizan únicamente los ingenieros de software. Sin embargo, los pasos durante el diseño y la prueba del software mejorarán en gran medida la probabilidad de tener éxito en la integración del software en el sistema mayor. Las pruebas del sistema abarcan una serie de pruebas diferentes, que son las pruebas de recuperación, pruebas de seguridad, pruebas de resistencia y pruebas de desempeño. La prueba de recuperación es una prueba del sistema que obliga al software a fallar de varias maneras y a verificar que la recuperación se realice apropiadamente. Si la recuperación es automática, o sea que la realiza el propio sistema, este debe evaluarse que sean correctos la reinicialización, los mecanismos de respaldo del sistema, la recuperación de datos y el nuevo arranque. Si la recuperación requiere intervención humana, se debe evaluar el tiempo medio de la reparación para determinar si se encuentra dentro de límites aceptables. La prueba de seguridad esta comprueba que los mecanismos de protección integrados en el sistema realmente lo protejan de irrupciones inapropiadas. Durante la prueba de seguridad, quien la aplica desempeña el papel del individuo que desea entrar al sistema.
Aquí todo se vale. Debe tratar de obtener contraseñas por cualquier medio externo. Podría atacar el sistema con software personalizado diseñado para burlar cualquier defensa que se haya construido, entre otros. La prueba de resistencia ejecuta un sistema de tal manera que requiera una cantidad, una frecuencia o un volumen anormal de recursos. Por ejemplo, se diseñan pruebas especiales que generen 10 interrupciones por segundo, se aumenta la frecuencia de entrada de datos en una magnitud que permita determinar cómo responderán las funciones de entrada. Se ejecutan casos de pruebas que requieran el máximo de memoria, se diseñan casos de pruebas que causen problemas de administración, se crean casos de prueba que produzcan búsquedas excesivas de datos en el disco. En esencia, la persona que aplica la prueba tratará de sobrecargar el programa. Las pruebas de desempeño. Estas están diseñadas para probar el desempeño del software en tiempo de ejecución dentro del contexto de un sistema integrado. La prueba de desempeño se aplica en todos los pasos del proceso de la prueba, incluso al nivel de la unidad. El desempeño de un módulo individual debe evaluarse mientras se realizan las pruebas. Sin embargo, no es sino hasta que se encuentran totalmente integrados todos los elementos del sistema que es posible asegurar el verdadero desempeño del sistema. Una vez terminado con las pruebas del sistema, ahora vamos con lo que es el arte de la depuración. La depuración ocurre como consecuencia de una prueba realizada con éxito. Es decir, cuando un caso de prueba descubre un error, la depuración es la acción que lo elimina. El proceso de depuración. El proceso de depuración comienza con la ejecución de un caso de prueba. Se evalúan los resultados y se encuentra una falta de correspondencia entre el desempeño esperado y el real. En muchos casos los datos que nos corresponden son síntomas de una causa que aún no aparece. La depuración trata de relacionar el síntoma con la causa, lo que conduce a corregir el error. La depuración siempre arroja dos resultados. Uno, que se encuentra y se corrige la causa, o dos, no se localiza la causa. Diseñar uno o más casos de prueba que ayuden a convalidar esa sospecha y avanzar hacia la corrección del error de manera iterativa, sin importar el enfoque que se adopte. La depuración tiene un objetivo primordial y es encontrar y corregir la causa de un error del software. El objetivo se logra combinando la evaluación sistemática, la intuición y la suerte. Entre las estrategias de depuración, aunque se han propuesto tres estrategias, se han propuesto tres estrategias de depuración en las tácticas de depuración, como lo son la fuerza bruta, el rastreo hacia atrás y la eliminación de las causas. La categoría de depuración por la fuerza bruta tal vez sea el método más común y menos eficiente para aislar la causa de un error del software. Los métodos de depuración por la fuerza bruta se aplican cuando todo lo demás falla. Al aplicar una filosofía de dejemos que la computadora encuentre el error, se hacen descargas de memoria, se invocan señales en tiempos de ejecución y se carga el programa con instrucciones de salida. El rastreo hacia atrás es un enfoque de depuración muy común que se utiliza con éxito en pequeños programas. Empezando en el sitio donde se ha descubierto un síntoma, se recorre hacia atrás el código fuente manualmente hasta llegar al sitio de la causa. Por desgracia, a medida que aumenta el número de líneas del código, la cantidad de caminos hacia atrás se vuelve tan grande que resulta inmanejable. El tercer enfoque para la depuración es la eliminación de causas.
lo determina la inducción o deducción e introduce el concepto la depuración de automatizada. Se han propuesto muchos nuevos enfoques y se dispone de muchos entornos de depuración comerciales. Los entornos de desarrollo integrado proporcionan una manera de capturar algunos de los errores por defecto específicos del lenguaje, por ejemplo, caracteres faltantes de fin de instrucción, variables indefinidas, etc., sin requerir compilación. El factor humano. Ningún análisis de los enfoques y las herramientas de depuración estaría completo sin mencionar un poderoso aliado, los demás. Un punto de vista fresco, despejado de horas de frustración puede hacer maravillas. Seguimos con el arte de la depuración y ahora viene la corrección del error. Cuando se encuentra un error, este debe corregirse, pero como ya se ha indicado, al corregir un error pueden introducirse otros y por lo tanto causar más daño que solucionar el problema. Van Vliet sugiere 3 preguntas simples que debería plantearse todo ingeniero de software antes de hacer la corrección, que elimine la causa del error. La primera pregunta es: ¿la causa del error se repite en otra parte del programa? En muchas situaciones un error se produce en un programa debido a un patrón erróneo de lógica que podría repetirse en cualquier lugar. La consideración explícita del patrón lógico puede llevar al descubrimiento de otros errores. La segunda pregunta: ¿cuál es el siguiente error que podría introducirse con la corrección que está a punto de realizarse? Antes de la corrección se debe evaluar el código fuente, o mejor aún, el diseño, para evaluar el acoplamiento entre las estructuras lógicas y de datos. Si la corrección se realiza en una sección del programa con un acoplamiento elevado, debe tenerse mucho cuidado cuando se haga cualquier cambio. La tercera pregunta y última: ¿qué debió hacerse para evitar este error desde el principio? Esta pregunta es el primer paso hacia el establecimiento de un enfoque estadístico de aseguramiento de la calidad del software. Si se corrige el proceso junto con el producto, se eliminará el error del programa actual y de todos los programas futuros. Muchas gracias. Estas fueron algunas estrategias del software. Estrategias de verificación del software. Gracias. La ingeniería web. ¿Cuáles son los pasos? Empieza por la formulación del problema que se resolverá, se planea el proyecto y se modelan los requisitos y el diseño de la aplicación web. ¿Cuál es el producto obtenido? El resultado final es la aplicación web operativa. ¿Cómo puedes estar seguro de que lo he hecho correctamente? Hasta que el usuario final ejecute la aplicación web y asegure la calidad del software, el contenido y la facilidad de uso. ¿Cuáles son los pasos? Empieza por la formulación del problema que se resolverá, se planea el proyecto y se modelan los requisitos y el diseño de la aplicación web.